Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Colegio APU, Colegio Juan Cronicure. Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el docente Julio Eric Espinosa y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la cultura en el virreinato peruano. ¿Bien? Ahí está, muy bien. Sí nos confirmaron en el chat Castillo, Capurro, Chumpitas, nos han confirmado en el chat que sí se ve la pantallita. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es la cultura en el virreinato peruano. Jóvenes, en la imagen tenemos un lugar muy bonito para poder de repente conocer, para poder de repente pasear en el Perú. ¿Alguien por casualidad conocerá este lugar? De repente ha ido, más o menos tiene una idea en dónde puede quedar este lugar. A ver, ¿cómo se llamará el lugar que vemos en la diapositiva? ¿No? De repente lo conocemos, a ver, ¿es una piscina? No, no es una piscina. A ver, dicen por ahí, es de repente un lugar, una fuente de los deseos. A ver, ¿qué será? ¿Cómo se llama el lugar que vemos ahí? A ver, Plaza de Armas. Tibio, tibio, parece una plaza de armas, muy bien. Ahí está, en el chat nos dicen una plaza de armas. No, se parece a una plaza de armas. A ver, ¿qué observamos en ese lugar? Parece una piscina, ¿no? No es una piscina. A ver, ¿cómo se llamará este lugar? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Ya? Mira, tenemos ahí una fuente de agua y tenemos al fondo unos arcos, ¿no? La respuesta, parece que Capurro conoce el lugar, Capurro nos está escribiendo, nos dice sí, sí está en Rímac, efectivamente está en el distrito de Rímac, casi, ¿no? Casi al frente del, ¿no? Del Palacio de Gobierno, ¿no? del Perú. A ver, ¿cómo se llamará este lugar? ¿Hay una idea? Mira, este lugar es muy antiguo. Mira. Este lugar fue construido o se le atribuye a un virrey del Perú, al virrey Amat Iyuniet. Imagínate, ¿no? Estamos hablando pues hace más de cuánto. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Hace más de 250 años, por lo menos, ¿no? Que ha sido construido este lugar. ¿Y cómo se llama este lugar? Este lugar se llama, ¿cómo se llama? El Paseo de las Aguas. Fue construido por un virrey que se enamoró de una señorita, de una actriz de la época, de una persona que vivió en el virreinato peruano, más conocida como Micaela Villegas. Dicen que este virrey, ¿no? Como quería enamorar a esta señorita, la invitó en este caso a pasear, ¿no? Y esta señorita le dijo al virrey que lo aceptaría siempre y cuando sea capaz de bajarle la luna a los pies. Y entonces el virrey no se le ocurrió mejor idea que mandar a hacer una fuente, mandar a hacer un lugar, ¿no? Que se vea bonito, un lugar, ¿no? Con parques, jardines y un lugar donde se pueda caminar, ¿no? Y justamente ese lugar es conocido como el Paseo de las Aguas. Y entonces el virrey invita a Micaela Villegas a caminar y un día ¿no? le pide que por favor mire hacia el costado, ¿no? Hacia la fuente de agua. Y entonces la señorita mira la fuente de agua y el virrey le responde, me dijiste que estaríamos juntos cuando te bajas la luna a los pies. Realmente la luna se reflejaba, ¿no? En la noche en la fuente de agua. Y entonces Micaela Villegas terminó aceptando al virrey Amat Iyuniet, ¿no?
¿Quién fue Micaela Villegas? Una señorita en el virreinato más conocida como la Perricholi, ¿no? Entonces, esta obra, conocida como El Paseo de las Aguas, se le atribuye al virrey Amat y Junyent, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en el distrito de El Rímac. Muy bien, jóvenes, vamos a conocer entonces ahora el aspecto religioso del virreinato peruano. Tenemos entonces aquí la llegada de las órdenes religiosas y tendríamos que retroceder hasta la época de la invasión española, hasta la época de Francisco Pizarro, de Diego de Almagro, de Hernando de Luque. En ese momento, cuando llegan los conquistadores, los invasores españoles, ¿no? En el tercer viaje de Francisco Pizarro, viene un personaje controversial. Viene un sacerdote, un religioso llamado Vicente Valverde. Vicente Valverde es un sacerdote dominico y es el que se acerca al Inca Atahualpa en Cajamarca y le hace un requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? Un pedido, una solicitud, ¿no? Le hace un pedido, le lee un pedido al Inca Atahualpa. ¿Qué le dijo Valverde? Valverde le dijo al Inca Atahualpa, ¿estás de acuerdo con aceptar el cristianismo? Y Atahualpa, ¿qué dijo? No. ¿Estás de acuerdo con ser súbdito del rey de España? Y Atahualpa, ¿qué dijo? Atahualpa dijo, no. Y entonces Valverde se siente ofendido porque él le ha pedido, entre comillas, por las buenas, al Inca Atahualpa que acepte. Y el Inca Atahualpa que dijo, no, y no, y no, y no, y no, y no, no. Entonces Valverde empieza a ponerse un poco nervioso, ¿no? Y más cuando el Inca Atahualpa lo mira molesto, ¿no? Dicen que Valverde le entrega un libro o un texto religioso al Inca Atahualpa. Algunos cronistas dicen que fue una Biblia, otros dicen que fue un catecismo. El asunto es que era un libro religioso. Y Atahualpa, ¿qué hizo? Lo botó al piso. Atahualpa enfureció, Atahualpa reclamó a Valverde, reclamó por la llegada de intrusos a sus tierras y Valverde se asustó y pidió ayuda, auxilio. Y entonces cuando Valverde dio esos gritos, los soldados españoles que estaban escondidos en Cajamarca, en la plaza de Cajamarca, salieron con sus armas, con sus caballos y asaltaron la plaza. Allí es cuando se capturó al Inca Atahualpa en la plaza de Cajamarca. ¿Quién fue entonces el que estuvo presente en ese requerimiento? El religioso, el sacerdote, el dominico Vicente Valverde. ¿Ya? Entonces, la primera orden religiosa en llegar al Perú fue la orden de los dominicos. Dominicos. ¿Ya? Y los dominicos no solamente llegaron pues a Cajamarca, con el tiempo también hicieron otras labores, otras tareas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, tenemos en las imágenes dos dominicos muy importantes. Fray Tomás de San Martín, que empezó a hacer trámites para que el rey de España pueda crear una universidad en el Perú. Entonces, Fray Tomás de San Martín hizo esos trámites y el rey de España decidió crear una universidad en el Perú. ¿Cómo se va a llamar esa universidad? Universidad de Lima, más conocida después como Universidad de San Marcos. Aunque en un primer momento le llamaron Estudios Generales de Lima, ¿no? Luego bautizada como Universidad de San Marcos. Otro dominico muy importante fue Fray Domingo de Santo Tomás, quien recopiló las palabras que escuchó en la sierra, en el Ande, y elaboró un diccionario de la lengua quechua, ¿no? Un vocabulario, un diccionario de la lengua quechua. Entonces podemos decir que los dominicos
están evangelizando y a la vez están estudiando las lenguas aborígenes, las lenguas de los indígenas. ¿Y para qué están estudiando esas lenguas? Buena pregunta. Para poder controlar, para poder influenciar en los indios, para poder entender a los indios, para poder conversar con los indios, para poder evangelizar a los indios. Para eso están estudiando el quechua andino. Muy bien, tenemos ahora a continuación hay el vocabulario o diccionario quechua que fue elaborado por el Fray Domingo de Santo Tomás, y tenemos también las órdenes religiosas que llegaron al Perú. Mira las imágenes, no te vayas a confundir. Se parecen, pero son distintos personajes. Tomás de San Martín realizó los trámites para que se cree San Marcos en Lima, y Fray Domingo de Santo Tomás publicó un diccionario quechua. Los nombres se parecen, las personas también, pero no son la misma. ¿Ya? No son la misma. Muy bien, vamos a pedirle ahora a Dieguito Huacachi, Dieguito, que nos pueda leer, por favor, las características resaltantes de los dominicos y franciscanos. De los dominicos y franciscanos. A ver, Dieguito, te Profesor, escuchamos. ¿me escucha? Claro que sí, Dieguito, adelante. Dominicos y franciscanos, características más resaltantes. Ya. Primera orden religiosa al llegar. Priorizó la averiguación, la enseñanza y el estudio de lenguas nativas. Segunda orden religiosa en llegar. Priorizó la evangelización en regiones alejadas, misiones, como la selva central. Muchas gracias, Diego. Jóvenes, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, la historia de los franciscanos, ellos llegaron a la selva central. ¿A qué lugar de la selva central? A lugares, por ejemplo, como La Merced, como Chichapoyas, ¿no? Perdón, La Merced y eh, Chanchamayo. Chanchamayo vendría a ser la selva de Junín. ¿Ya? Hasta ahí llegaron los franciscanos. ¿Y qué hicieron ellos? En un primer momento empezaron a evangelizar yéndose a lugares muy lejanos. A eso se llaman hacer misiones. Cuando uno va a evangelizar yéndose a lugares muy, pero muy lejanos, se llaman misiones. Los franciscanos fueron misioneros. Misioneros significa que hicieron misiones, que se fueron a lugares muy lejanos. Pero había un pequeño problema. Estos franciscanos no respetaban mucho la cultura de los nativos amazónicos. ¿Ya? Los consideraban como una especie de idólatras. ¿Ya? Y de todas maneras querían pues evangelizar, como quien dice, a la buena o a la mala. En la parte de la selva central, el día de hoy existe un lugar conocido como el convento de Santa Rosa de Ocopa, que le pertenece a los franciscanos. El convento de Santa Rosa de Ocopa, que le pertenece a los franciscanos. ¿Y qué pasa con este convento? Si uno visita este convento, bueno, ya sabemos qué cosa es un convento. Un convento es donde se hace vida religiosa. Un convento es donde eh, los monjes se preparan, ¿no? Para más adelante poder ejercer. Hacen como una especie de retiro espiritual. Ya es como una casa de campo. ¿Sí? Ya entonces el convento Santa Rosa de Ocopa existe hasta el día de hoy. ¿Ya? Y lo que hacen bueno, los turistas que van es visitar sus instalaciones y, por ejemplo, observan lo siguiente. Ahí está, miren, el convento, ahí está. Se encuentra en la provincia de Concepción, departamento o región de Junín, ¿ya? Provincia de Concepción, departamento o región de Junín, a 5.5 kilómetros de la ciudad del mismo nombre. Está ubicado a 360 metros sobre el mar, tiene un clima seco, ¿no?
En el lugar también existe una biblioteca donde, según los monjes que residen ahí, que viven ahí actualmente, está el libro más pequeñito del Perú. Dicen que el libro más pequeñito del Perú, ¿no? Es bien, bien, bien chiquitito, ya lo podemos encontrar en esta biblioteca, ¿no? Prácticamente con dos deditos puedes agarrar ese libro, ¿no? Es un libro bien pequeñito, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a los franciscanos. Ahora, nosotros vamos a hablar un poquito más de los franciscanos en un siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque los franciscanos mm, lamentablemente tuvieron problemas con los nativos amazónicos. ¿Qué tipo de problemas? Permitieron e impulsaron en la selva central la explotación a los nativos amazónicos. Y el problema fue tan fuerte que los indígenas amazónicos se rebelaron contra los españoles que estaban en la zona, inclusive contra los franciscanos. Se cuenta que muchos monjes franciscanos, cuando navegaban en los ríos, empezaban a recibir una lluvia de flechas de parte de los indígenas, ¿no? Había mucha tensión, ¿no? Había mucha tensión entre los franciscanos que estaban evangelizando y los nativos amazónicos que no se dejaban evangelizar. Muy bien, ahora invitamos a Franco Sánchez para que pueda leer, por favor, los jesuitas, sus características más resaltantes y otras órdenes religiosas que llegaron después al Perú. A ver, Franquito, podemos abrir el micrófono y leer los dos últimos, ¿no? Los jesuitas y otras órdenes religiosas que llegaron. Orden religiosa que llegó durante el gobierno del virrey Toledo y realizó misiones en Puno. También llegaron los agustinos, luego los betlemitas o barbones. Muy bien, Franco. Los jesuitas es una orden religiosa que se crea en Europa, ¿ya? Ellos llegan aquí al Perú en la época del quinto virrey del Perú, en la época del virrey Toledo, y también realizan misiones. ¿Qué es una misión? Es irse a un lugar muy lejano para evangelizar. Los jesuitas también se preocuparon por estudiar mucho el quechua y el aymara para aprender el idioma de los pueblos indígenas y poder hablar con los indios y poder evangelizarlos, ¿no? Miren, no contaban con la astucia, ¿no? De los religiosos. Mire, están aprendiendo la lengua de estos pueblos para poder evangelizarlos en su propio idioma, ¿no? Y también llegaron otras órdenes religiosas, ¿no? Como los agustinos y como los barbones. Se le llama agustinos porque adoraban o creían mucho en San Agustín. Y los betlemitas, o más adelante conocido como los barbones. Se les llamaba los barbones porque solían tener barbas muy largas, ¿no? Por eso se les llamaba barbones, ¿no? Muy bien, continuamos entonces ahora con la Iglesia Católica en el Perú. Jóvenes, ustedes recordarán por historia universal que la Iglesia Católica nació en qué cultura. ¿En qué cultura, en qué imperio nació la Iglesia Católica? A ver, ¿en qué cultura del mundo nació la Iglesia Católica? ¿Se acuerdan? Si te digo Pedro y Pablo, ¿te suena? ¿Nada? A ver, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿En qué cultura de la antigüedad del mundo surgió la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Romana. ¿En qué cultura surgió
la Iglesia Católica? A ver, ¿alguien sabe? Y la respuesta es en Roma, en el Imperio Romano, en los últimos tiempos del Imperio Romano. Muy bien, Pérez Seminario. Bueno, esa institución que nació en Roma existió pues durante toda la Edad Media, ¿no? Y luego, con la llegada de los españoles a América, llegó el catolicismo al Perú, ¿no? Llegó el catolicismo al Perú, impulsado por los mismos religiosos, ¿no? Ahora, también se funda la Iglesia Católica en el Perú, ¿sí? También se funda la Iglesia Católica en el Perú y va a haber como autoridades máximas los arzobispos y los obispos. Profesor, ¿y el Papa? No, el Papa siempre va a estar en Roma, ¿ya? En Italia, en Roma. El Papa va a estar ahí, pero sus representantes, sus enviados, sus arzobispos y sus obispos van a estar, en este caso, en América del Sur, ¿ya? En América del Sur. ¿Quiénes son las máximas autoridades religiosas? En América del Sur, los arzobispos y los obispos, ¿no? Que en algunos casos podían ser nombrados por los virreyes podían ser nombrados, ¿ya? Aquí tenemos un religioso dominico que es muy importante en la formación de la Iglesia Católica en el Perú. ¿Cómo se llama este señor? Domingo Jerónimo de Loaiza, ¿no? No sé si has escuchado, porque mira, primero fue obispo y luego fue arzobispo, ¿ya? Ojo que arzobispo es un cargo mucho más alto, ¿ya? Entonces, ¿has escuchado de repente al arzobispo Loaiza? ¿No? ¿Has escuchado ese nombre? Ya. Él empezó a organizar la Iglesia Católica en el Perú. Inclusive estuvo apoyando la creación de la Universidad de San Marcos, ¿ya? Entonces, si te preguntan quién fue el arzobispo Loaiza, no vas a responder, pues, es el nombre de un hospital o de una clínica o de un instituto. No, no, no. Fue en el pasado el que organizó la Iglesia Católica en el Perú, ¿ya? Primero fue obispo y luego ascendió a arzobispo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se portó la Iglesia Católica en el Perú? Uy, esta es una pregunta muy difícil, ¿ah? Muy complicada, ¿ya? Porque, como recordamos, Vicente Valverde era religioso, era católico, ¿no? ¿Y qué hizo? Le hizo preguntas al Inca Atahualpa, requerimiento. Y cuando el Inca Atahualpa le dijo que no, empezó la violencia, ¿no es cierto? Lo capturaron al Inca Atahualpa, hubo disturbios, hubo peleas, hubo conflicto. Bueno, digamos que eso no fue lo único malo que hicieron algunos católicos en el Perú, sino también promovieron la extirpación de idolatrías. ¿Qué significa eso? Extirpar idolatrías significa que yo no voy a respetar tus creencias religiosas, ¿no? Si tú crees en un cerro, en una montaña, en un apu, en una laguna, yo como católico voy a tratar de destruir tu religión, voy a tratar de acabar con tus ídolos, por eso se llama extirpar ídolos, no voy a acabar con tus ídolos, voy a desaparecer a tus ídolos. Profesor, ¿cómo va a desaparecer mi cerro? No lo va a poder desaparecer, pues. Mi laguna tampoco lo va a poder desaparecer. De repente no puedo desaparecer, pero voy a hacer que te olvides de tus ídolos. Porque para mí que yo soy católico, lo que tú tienes son ídolos, son falsos dioses. Y esos falsos dioses deben desaparecer. Profesor, pero no son falsos dioses. Sí, pero el católico no entiende eso. Entonces, por ejemplo, si yo veo una montaña o un cerro, lo voy a cristianizar ese cerro, ¿ya? Entre comillas, lo voy a bautizar, ¿no? Para quitarle todos los demonios que hay en ese cerro, todos esos espíritus que dicen que hay en ese cerro. Entonces lo voy a bautizar y le voy a poner un nombre católico, un nombre de un santo, ¿ya? No sé si tú alguna vez has escuchado el nombre de algún cerro que tenga nombre de santo, de algún santo. ¿Has escuchado el nombre de algún cerro que tenga el nombre de santo?
No, nunca. No, no conocen ningún cerro que tenga el nombre de santo. El Cerro San Cristóbal, profe. A ver, ¿cuál? El San Cristóbal de Perú. El Cerro San Cristóbal, muy bien. Otro ejemplo de cerro. A ver, otro ejemplo de cerro. A ver, chicos, mencionen cerros. Cerros que ustedes conozcan con su nombre, obviamente, ¿no? A ver, un cerro que conozca. Hay uno que está en el Agustino, frontera casi con la Victoria. A ver, ¿cómo se llamarán los cerros? Profe, Cerro del Agustino. Ya, otro cerro, a ver, mencióname cerros. Me han mencionado cerros San Cristóbal. Está muy bien. Otro ejemplo. ¿Han escuchado Cerro San Cosme? ¿Han escuchado Cerro San Pedro? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿No? ¿No han escuchado? ¿Sí? ¿Les suena? Ajá, muy bien. Entonces mira lo que van a hacer los españoles. Los españoles, los católicos, obviamente, para que tú te olvides de esos dioses, de esos falsos dioses, ¿no? Para que tú te olvides de esos falsos dioses, lo que van a hacer es bautizar a tu ser, ¿ya? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal y mira lo que le hacen al Cerro San Cristóbal. Claro, no van a destruir un cerro, pues, ¿no? No van a destruir, tampoco se puede destruir un cerro, ¿no? Pero lo que hacen al Cerro San Cristóbal es esto de aquí. A ver, jóvenes, en la imagen se va a ver muy bien. Ustedes me dicen, ¿qué observas así enorme, enorme en ese cerro? A ver, ¿qué observas en el cerro enorme, así grande, así se ve gigante en la parte Una alta del cerro? cruz. Una cruz. ¿Y qué significa esa cruz? ¿Alguien me puede decir qué significa esa cruz ahí arriba? A ver, ¿qué significará esa cruz? ¿Símbolo de qué es esa cruz? A ver, vamos a leer en el chat. Sí, es una cruz, pero ¿qué simboliza la cruz? ¿Qué simboliza esa cruz? A los católicos. Muy bien, Capurro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué simboliza esa cruz? ¿Qué simboliza esa cruz? ¿Te acuerdas quién fue crucificado? ¿Te acuerdas? Jesús, ¿sí o no? Muy bien, Pérez. Muy bien, Collantes. Muy bien. ¿Y en qué religión se habla de Jesús? Se habla de la cruz. ¿En qué religión? Católica. En la religión católica, ¿no? Que difunde el cristianismo, ¿no? Pero un cristianismo, digamos, ¿no? Eh, un tanto diferente al que se señala en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ejemplo, entonces, si yo quiero extirpar tus ídolos, ¿qué hago? Bueno, la próxima vez que tú quieras ir a adorar a tu cerro, tú vas a ver una cruz. Tú vas a seguir adorando de repente a tu cerro, pero ahora vas a ver una cruz. Y yo voy a hacer que tú te olvides de tu cerro y que en lugar de adorar al cerro, adores a esa cruz. Entonces eso se llama extirpación de la triez. Pero eso es algo, digamos, eh, sin ocasionar mucho daño. Pero hay otras cosas que van a hacer que sí van a ocasionar daños. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, hay lugares que van a ser quemados, literalmente, quemados por los europeos, por los españoles. ¿Ya? Huacas, templos que van a ser quemados, que van a ser incendiados con el afán de destruir esos ídolos, ¿no?
¿Ya? Eso es lo que van a hacer, en este caso, los europeos, los españoles, ¿ya? Entonces, eso se llama extirpación de idolatrías. Van a haber lugares que van a ser quemados, incendiados, inclusive hay ídolos que van a ser destruidos, ídolos que van a ser destruidos, ¿no? Por ejemplo, creo que todos se acuerdan de este ídolo de aquí. A ver, vamos a mostrar una imagen y tú me vas a decir cómo se llama la imagen de la figura, ¿ya? A ver, vamos a compartir aquí en pantalla. Ahí está. Muy bien. A ver, tú me vas a indicar cómo se llama la imagen de la figura, ¿ya? A ver, chicos, ¿cómo se llama la imagen de la figura que ves ahí? Ajá, ¿cómo se llama ese Dios que los españoles llamaban ídolo? ¿Cómo se llama ese Dios? Ahí está, mira, ese Dios poderoso, mira, en madera, tallado, mira, tallado. ¿Cómo se llama ese Dios todopoderoso? Pachacamac. Muy bien, Pachacamac. muy bien, muy bien. Se llama Pachacamac. ¿Y qué hacía Pachacamac en esos tiempos? ¿Ah? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su poder de Pachacamac? ¿No tenía Tierra. poder? Puede predecir el futuro y Muy bien, era un oráculo, correcto. Ahí podía adivinarse el futuro en el templo de Pachacamac. Ya, muy bien. ¿Y qué hacía Pachacamac? Además de adivinar el futuro, pues de su templo, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué provocaba Pachacamac? ¿Provocaba algún movimiento? ¿Provocaba algún desastre? ¿Provocaba algo, Pachacamac? temblores. Temblores, muy bien. Pachacamac provocaba temblores. Pero como tú te das cuenta, Pachacamac es de madera. Y los españoles lo pueden romper, lo pueden quemar, se lo pueden llevar, lo pueden partir, lo pueden tirar a cualquier lugar, lo pueden quemar en la basura, ¿no? Entonces los españoles, ¿qué hicieron con los ídolos, con los falsos dioses? Lo destruían, lo quemaban, lo desaparecían. Pero primero, antes de hacer eso, ¿qué hacían? Lo dibujaban. Profe, es que lo dibujaban seguro para tener un recuerdo, pero profe, como en esa época no había selfie, no, no es que lo dibujaban para tener un recuerdo. Lo que pasa es que lo dibujaban para estudiarlo, para conocerlo, para entenderlo. Inclusive escribían en las crónicas acerca de estos ídolos, de estos falsos dioses. ¿Ya? Y así fueron saqueando, destruyendo, saqueando, robando, destruyendo en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿ya? También existe el ídolo llamado el Punchao. El ídolo llamado el Punchao. Ya se dice que este ídolo llamado Punchao se encontraba en el Cusco. Chicos, ¿se logra ver la imagen en la página de Google? ¿Se logra ver la imagen? Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿qué cosa era el Punchao? A ver si se ve bien la imagen. ¿Qué era el Punchao? Un disco de oro del templo Coricancha. Muy bien, ¿no? Y eso nosotros ya lo hemos estudiado cuando hemos hablado de los incas, ¿sí o no? Ese disco de oro grande, pesado, ya, a ver, ¿qué tan grande, profesor? A ver, más grande que la llanta de un camión, ¿ya? Más grande que la llanta de un camión. Ese disco de oro, grande, pesado, de oro, estaba en el templo del Coricancha, estaba en el Cusco. Era una representación del sol. Y adivina qué hicieron los españoles. Adivina qué hizo Francisco Pizarro. ¿Qué crees que hizo con eso? A ver, ¿qué crees que hizo? Si era oro, ¿qué crees que hizo? A ver, Se lo quedó. se lo quedó, se lo llevó, lo va a dejar ahí, ¿no? Se lo llevó, saqueó el Cusco cuando traicionó a Manco Inca. Entonces, eso es parte de la extirpación de idolatrías, ¿no? Y ahorita estamos contando las cosas, digamos, más, entre comillas, ¿no? Menos malas que han hecho los conquistadores, ¿no? Que, entre otras cosas, también saquearon Pachacamac,
¿no? O sea, cometieron otro tipo de destrozos, ¿no? Entonces, algunos dicen que los que llegan a evangelizar el Perú, los conquistadores que llegan, ¿ya? Cometen abusos, cometen arbitrariedades, ¿no? Porque están totalmente cegados por la ambición, ¿ya? Están totalmente cegados por la ambición, por la codicia, por la avaricia. A ellos no le importa si muere un inca, mueren dos, si muere la población, si hay enfermedades, no, nada, ¿ya? Fomentó el culto y peregrinaje a algunos santos, ¿no? A ver, yo estoy seguro que de algunos de estos santos alguna vez tú has escuchado o has conocido, ¿no? De repente cerca, de repente lejos, ¿no? A ver, Castillo nos pregunta si los aztecas ayudaban a los incas cuando los españoles llegaron a América. No, lo que pasa es que los aztecas viven bastante lejos, como para poder conocer a los incas. Los aztecas viven en lo que hoy día llamaríamos tierras de México, ¿ya? Más bien, los aztecas también tuvieron problemas con los conquistadores españoles. En este caso, particularmente, en un primer momento, la expedición de Hernán Cortés. Hernán Cortés es el explorador español, o el invasor español, que llega a tierras de los aztecas, ¿ya? Hernán Cortés, ¿ya? Entonces, también tuvieron allá sus problemas. Bien, te decía entonces que en el virreinato se va a adorar a muchos santos, ¿ya? Y estoy seguro que alguno de estos santos has escuchado alguna vez o conoces alguna vez, ¿ya? A ver, de esta lista de santos, ¿a cuál conoces, a cuál has escuchado alguna vez? O de repente lo has adorado. ¿A ninguno? ¿Cómo que ninguno? A Santa Rosa de Lima y San Martín de Santa, Porras. muy bien, Santa Rosita de Lima, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Cura. Muy bien, cura. Efectivamente, ¿no? Santa Rosita de Lima, que en el caso de los católicos, la recuerdan, la celebran el 30 de agosto, ¿no? 30 de agosto, ¿no? ¿Y qué se le atribuye a Santa Rosita de Lima? ¿Qué se le atribuye a Santa Rosita de Lima? ¿Por qué adoramos a Santa Rosita de Lima? ¿Qué hizo Santa Rosita de Lima? Es el símbolo de qué, ¿no? De la abnegación, ¿no? De la entrega a Dios, ¿no? Aunque en el caso de Santa Rosa de Lima, quienes han estudiado un poco su biografía, dicen que ella, con el afán de estar totalmente, digamos, ¿no? Arrepentida, pura, ¿no? Para conversar con Dios, ella tenía a veces la costumbre de golpearse, ¿no? De golpearse, ¿no? De castigarse, ¿no? Para purificar el cuerpo, ¿no? Bueno, tenemos entonces, a propósito, Santa Rosa de Lima es la patrona de las Américas, ¿no? De Filipinas y de las Américas, ¿no? Una patrona, eh, una santa oficial de la Iglesia Católica. ¿Qué se le atribuye a San Martín de Porres? ¿Qué se le atribuye a San Martín de Porres? ¿Alguien sabe? A ver, a San Martín de Porres, ¿qué se le atribuye? San Martín de Porres es un santo que es mulato, ¿no? Mulato, ¿no? ¿Qué se le atribuye a San Martín de Porres? El milagro de haber juntado eh, perro, gato y pericote, ¿no? En un mismo plato, ¿no? Pero, pero lo que se resalta, pues, de San Martín de Porres es su ayuda, ¿no? Su solidaridad, ¿no? Eh, esa ayuda que daba a los más necesitados, ¿no? El Señor de Luren es adorado en Ica. Para algunos es una forma de adorar a Cristo. Es una especie de Jesucristo, pero versión iqueña, versión iqueña. Otros dicen que es la versión de Pachacamac, pero en Ica, ¿ya? En Ica. El Señor de los Temblores es adorado mucho en el Cusco, ¿ya? El Señor de Uruguay es adorado en la Sierra Central, ¿no? Cristo de Pachacamilla es más conocido en la zona de Lima, ¿no? Más conocido como el Señor de los Milagros, ¿no?
y la Virgen de la Candelaria. Ojo con ese detalle, ¿no? La Virgen de la Candelaria tiene un traje, y si tú miras el traje, tiene la forma de una montaña, tiene la forma de un apu, de una montaña. ¿Ya qué pasa con la Virgen de la Candelaria? Dicen que los católicos empiezan a adorar a la Virgen de la Candelaria cuando hace un milagro. ¿Cuál es el milagro que hace la Virgen de la Candelaria? Tú recuerdas que cuando llegaron los españoles, ya dominaron el virreinato peruano, ¿cierto? Ya. Pero hubo también indígenas que se rebelaron contra el virreinato peruano. Por ejemplo, Tupac Amaru II. Dicen que Tupac Amaru II, con sus indígenas en rebelión, se estaba acercando a la ciudad de Puno para atacar a los españoles y criollos que estaban en Puno. Y como se dice, darle su merecido. Entonces los habitantes criollos y españoles de Puno estaban, como quien dice, asustados. No sabían qué hacer. ¿Ya? No sabían qué hacer. Y se enteran que Tupac Amaru está cerca, está a unos cuantos kilómetros, y que seguramente va a venir a atacar la ciudad y que ellos no saben qué hacer. Entonces a ellos se les ocurre algo. Dice, como estos españoles y criollos eran muy católicos, van a pedirle ayuda a la Virgencita. ¿Qué es lo que hacen? En una madrugada deciden hacer una vigilia. Una vigilia es estar despierto, pues, ¿no? Toda la madrugada. Y se ponen a hacer una vigilia con sus antorchas, ¿ya? De noche, con sus antorchas, ¿ya? Y para hacer creer a los tupacamaristas que estaban camino hacia Puno, eh, que son bastantes en el pueblo, se les ocurre rezar. Toda la noche se ponen a rezar con sus antorchas. Y no solo eso, sino que a algunos se les ocurre la idea de traer a su ganado, de traer sus ovejas o sus animales. Ve, ve. Y a los animales también se les amarra una antorcha. De tal manera que habían cientos de antorchas prendidas, ya sea agarradas por las personas o ya sea amarradas a los cuerpos de los animales. Y entonces, aparentemente, Tupac Amaru II ve esto de madrugada y ve que en Puno hay demasiada gente. Ve las antorchas, obviamente, ¿no? No ve a las personas, no ve a los animales, pero ve un montón de antorchas. Y eso hace que Tupac Amaru decida no ir a Puno. Cuando amanece al día siguiente, la gente dice, ¡eh! Milagro de la Virgen, milagro de la Virgen. ¿Por qué milagro de la Virgen? ¿Te acuerdas que los tupacamaristas estaban por allá? Mira, ya no están, han desaparecido, se han ido. Milagro de la Virgen. Y muchos recordaban que habían estado prendidos con su antorcha toda la noche. Entonces decía, milagro de la Virgen de la Candela, milagro de la Virgen de la Candela, milagro de la Virgen de la Candelaria. Y así surge el culto por un tipo de, digamos, ¿no? Una variante de la Virgen María, pero en la región de Puno, ¿ya? Entonces, mira, así fueron surgiendo varios y varios cultos, ¿no? Y siempre pues había procesión con, ¿no? A favor de estos santos, ¿no? Ya sabemos que los cristianos originales no adoraban a los santos, pero los católicos sí adoran a los santos y a las imágenes, ¿no? ¿No? El, el, la canción más conocida que se canta es la del Señor de los Milagros, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se canta el Señor de los Milagros? Señor de los milagros, a ti venimos en procesión, tus fieles devotos a implorar tu bendición, ¿cierto? ¡Bravo! ¡Bravo! Se viene octubre, ¿ya? Se viene octubre.
Claro, muy bien, muy bien. Bien, pasamos ahora al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Jóvenes, ¿alguno de ustedes ha ido al centro de Lima? ¿Alguno de ustedes conoce el Mercado Central? ¿Conoce la Avenida Bancay? ¿No? ¿Nadie? Claro, Chumpitas, lo del Señor Milagros es en octubre, sí, ya falta poquito, ¿ah? Y también aprovechan y venden torrón en esa época. Ya, muy bien. Sí, sí han ido, dice, por allá por el centro de Lima. Ya está, muy bien. Jóvenes, si ustedes van al centro de Lima, Mercado Central, Avenida Bancay, van a encontrar el Congreso de la República. Ya. Al costadito, actualmente, ¿no? Al costadito del Congreso, ya, está una casa grande que es o que fue en el pasado el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿ya? Y para entender un poco este tribunal, vamos a pedirle a ver, vamos a pedirle a Farro, Farro, no sé si nos escuchas, que pueda leer, por favor, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición que está aquí a la derecha. A ver, Farrito, te Es escuchamos. esa religiosa instalada en el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Fue dirigida por inquisidores, jueces y fiscales. Acusaban y sentenciaban a los españoles o criollos que incumplieran las normas del catolicismo. Combatieron no cristianos, la herejía, la brujería y la bigamía. Muy bien, Farrito, gracias. A ver, se instaló en el gobierno del virrey Toledo. Recuerda que el virrey Toledo fue el que mandó descuartizar a Tupac Amaru I. Estaba dirigida por inquisidores, que eran jueces religiosos. Acusaban o sentenciaban a españoles y criollos. Ojo con esto, ¿ah? Solo a españoles o criollos, no a los indios. Solo a españoles o criollos. ¿Ya? Si tú eras un español o un criollo, tenías que ser un español o un criollo católico perfecto. ¿Ya? Si no eras perfecto, te podían denunciar y llevar en la Inquisición. ¿Por qué me van a denunciar? Supongamos que tú no santificas las fiestas. Y tú sabes que santificar las fiestas es un mandamiento ¿no? del decálogo de Moisés, ¿no? Del decálogo de los 10 mandamientos, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, por ejemplo, ¿no? Esos son mandamientos. Y todo católico tiene que cumplir los mandamientos. Por eso se llama mandamientos, si no, no se cumplen. Entonces, ¿qué pasaba? En el virreinato habían personas que trabajaban para la Inquisición que informaban, ¿no? Le podían decir a la Inquisición, ¿saben qué? Yo he visto, por ejemplo, que Alexander Flores no está yendo a misa, por ejemplo. Yo he visto que Lourdes Acosta está leyendo un libro que no es la Biblia, por ejemplo. Yo he visto que César Collantes, por ejemplo, ha ido a pasarse el cuy, por ejemplo. Yo he visto que Carvajal ha ido a una bruja a que le lean la mano, por ejemplo. Y entonces, esas cosas estaban prohibidas. Porque un católico no hace eso, pues. Entonces, eso se denunciaba y te llevaban a la Inquisición. Entonces, Acosta, Flores y Collantes terminaban en la Inquisición. Y en la Inquisición tenían que pedir disculpas, tenían que retractarse. Arrepiéntete, pecador, arrepiéntete por sacarle la vuelta al catolicismo, por ser infiel, ¿no? Por sacarle la vuelta a Dios. Eres un hereje, ¿no? ¿Cómo te vas a portar así? ¿No? ¿Dios acaso te ha fallado? Dios no te falla. ¿Y por qué tú le sacas la vuelta a Dios? ¿No? Arrepiéntete, pecador. Y si tú no te arrepientes por las buenas, te hacen arrepentir por las malas. Y ahí tienes las escenas más impactantes de cómo te pueden hacer arrepentir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tortura, ¿no? De la garrucha, ¿no?
¿no? Tenemos, por ejemplo, la tortura de la garrucha. A ver, Alexander Flores, ¿en qué consiste la tortura de la garrucha? ¿Puedes leerla, por favor, Alexander? Sí, profesor. Consiste en amarrar al preso con los brazos hacia atrás, colgarlo y subirlo lentamente cuando se encontraba a determinada altura. Era solicitado bruscamente sujetándosele fuertemente antes de que tocase el piso. Eh, Literalmente lo trataban como si fuera una piñata, ¿no? Y ahí se puede dislocar tu hombro, pues. Se disloca tu hombro y después te duele. Claro, ¿no? Imagina, mira, los católicos, los inquisidores eran sádicos, ¿no? Rompa la piñata, que la rompa el católico, no, que la rompa el otro, no. Rompe la, rompe la tortura. ¿No? Entonces, se pasaban, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? A ver, tenemos la tortura del potro. A ver, Gino Carvajal. ¿En qué consiste la tortura del potro? ¿Qué pasó con Gino? Desapareció Gino. A ver, Valeria Mamani. Valeria, la tortura del potro. Profesor, Sí, leemos la tortura del potro. Leemos Valeria, por favor. consiste en colocar el peso sobre una amarrando de las extremidades por una soga sujetada a un carrete, el cual al ser girado poco a poco las iba Continúa. estirando en sentido contrario, causándole así un terrible dolor. Este era en la época el instrumento de tortura más empleado en el mundo. Mira, ¿no? Lo trataban como si fuera, como si quisiesen descuartizarlo, ¿no? Jalando, ¿no? Más o menos como lo que le hicieron a Tupac Amaru II, pues, ¿no? Solamente que lo hicieron con caballos en el caso de Tupac Amaru II, ¿no? Mira, y ahí tienes la imagen de la izquierda que está arriba, ahí están los inquisidores, ¿no? Claro que esos pues son estatuas, ¿no? Son maniquís, ¿no? Ya, entonces ya sabes dónde queda la Inquisición. Bueno, en la actualidad está ubicado al costado del Congreso de la República, ¿no? Tenemos ahora características de la educación colonial. En el virreinato hubo colegios, hubo escuelas, hubo también universidades. ¿Cómo fue la educación? Religiosa, ¿no? Mayormente temas de la fe. Escolástica, no se usaba la razón, se enseñaba a aceptar las cosas, a aceptar el destino, ¿no? A ser sumisos, a no rebelarse contra la autoridad, a obedecer, ¿no? Sin cuestionar nada. Era clasista o elitista, porque solamente era la educación para unos cuantos, especialmente para españoles o criollos, y para algunos caciques, siempre y cuando estos caciques ayuden a controlar a los indios, ayuden a cobrar los tributos a los indios, ayuden a llevar a los indios a las minas. También fue memorística, porque se tenía que aprender prácticamente todo al pie de la letra, no se cuestionaba, no se criticaba, no se reflexionaba, y se aceptaba todo lo que decía el maestro tal cual. Si el maestro decía A, es A. Si el maestro decía B, es B, ¿no? Magister dixit. Lo que el maestro decía, se escucha, se hace, se copia al pie de la letra, ¿no? Y era represiva porque habían castigos. Si tú te portabas mal, castigo. Si tú no sabías una lección, castigo. Si tú no habías leído algo, castigo. Todo era castigo. Por eso se dice que la letra con sangre entra, ¿no? Era represiva la educación. Y ahí tenemos los niveles de la educación. La educación elemental, que vendría a ser en la actualidad como estar en la educación primaria, ¿no? Los
colegio de caciques, donde iban los caciques cuando eran niñitos, sobre otras leyes, el castellano inclusive en estos colegios, los seminarios que era para formar sacerdotes, y los colegios mayores, donde ya enseñaban cursos prácticamente vinculados con la universidad, y finalmente la educación universitaria o superior, ¿no? ¿Y cuáles eran las universidades más importantes de esta época? A ver, Angeli, ¿cuáles eran las universidades más importantes de esta época? Ahí hay algunos nombres. A ver, Capurro, universidades más importantes de esta época. Universidad San Marcos, San Agustín, San Antonio y San Cristóbal. Muy bien, gracias. ¿Y se dan cuenta que las universidades también tienen nombres santos? San Marcos, San Agustín, San Antonio, San Cristóbal. San Marcos en Lima, San Agustín en Arequipa, San Antonio en Arequipa, perdón, San Agustín en Arequipa, San Antonio en Cusco y San Cristóbal en Huamanga, ¿no? En Ayacucho, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues, a la mujer no se le permitió ir a la educación elemental, ni en los colegios de caciques, ni en los colegios mayores, ni en los seminarios, ni en las universidades. Era todo un escándalo, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? No se le permitía ir a la mujer a la universidad, ni a los colegios, ¿no? Se le relegaba, se le discriminaba. ¿Por qué? Buena pregunta. En la época del virreinato se tuvo la concepción de que la mujer era como una pequeña niña, ¿no? Y de que dependía mucho del varón, del esposo, ¿no? Del papá, y entonces no tenía que ir a la escuela. Felizmente, ¿no? Llegando ya al siglo XVIII, siglo XIX, hay mujeres ya que se atreven a romper con esa idea de sumisión, con esa idea de pesimismo, de discriminación, de resignación, y empiezan a atreverse, pues, ¿no? A leer por su propia cuenta, a querer ir a la universidad, ¿no? Pero no les permiten. Pero ya hay, digamos, síntomas de esa especie de reacción, de conciencia, ¿no? De rebeldía positiva, ¿no? En la República, felizmente, eso cambió. En la República sí vamos a ver que ya hay mujeres que se les permite ir a las universidades, ¿no? En la época del virreinato sí hubo eso totalmente, ¿no? Sumisión, ¿no? Sumisión, ¿no? Discriminación, ¿no? Hacia la mujer, lamentablemente, ¿no? Y tenemos letras en el virreinato peruano. Yo estoy seguro que ustedes esto lo han leído un poquito. Sí, efectivamente, Lisha, le llamamos machismo, patriarcal, abuso de autoridad, abuso de poder, discriminación, marginación, ¿no? Inclusive los que eran recontra supercatólicos, pero así fanáticos, decían que, ¿no? Por ejemplo, las brujas eran muy peligrosas. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Mira, ese pensamiento tenían, ¿no? O que la mujer no podía estudiar, no debía estudiar, sino tenían que estudiar los hijos. Y sobre todo los hijos primeros, los mayores, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidad un poco antigua, un poco arcaica, ¿no? Y discriminadora, ¿no? Había en la época colonial, ¿no? Es que ese pensamiento viene de Europa. En Europa, así nomás tú no veías mujeres que sean reinas, ¿ah? En la Edad Media, ¿no? Salvo los últimos tiempos en España, en Europa era imposible que una mujer sea reina. Entonces, ese pensamiento viene de allá. Los europeos lo traen para aquí. Bueno, tenemos aquí algunos cronistas y algunos literatos. ¿Cuál es la diferencia entre un cronista y un literato? El cronista te va a contar algo que ha visto, que ha escuchado, ¿no? Te lo va a contar en una crónica, como si fuese un periodista. En cambio, el literato escribe imaginando, recreando, ¿no? Utilizando conocimientos de literatura, ¿no? Estrofas, rimas, ¿no? Poemas, ¿no? Textos, libros, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos a el Inca Garcilaso de la Vega, tenemos a Pedro César León como principales cronistas, obviamente hay otros más, Felipe Guamán Pomayala, entre otros,
Y entre los literatos tenemos a Juan de Espinosa Medrano, más conocido como el Lunarejo. Creo que ya te puedes dar cuenta por qué le llamaban el Lunarejo. Mira su lunar en su rostro. Y Pedro Peralta Ibarnuevo, que fue rector de San Marcos y fue conocido como el Doctor Océano, ¿no? Era muy, muy sabio, muy, muy leído. Y terminamos con el arte en el virreinato. Ahí está la iglesia de San Francisco. No sé si ha sido la iglesia de San Francisco, está al costadito prácticamente del Palacio de Gobierno, ¿no? Ojo, en la iglesia de San Francisco hay unas catacumbas. Dicen que en esas catacumbas está la tumba de Francisco Pizarro. Abajo tenemos el Real Felipe, ¿no? Que es una fortaleza que fue construida en la época del virreinato. Y tenemos en la escultura los retablos ayacuchanos, que muestran nacimientos, ¿no? Del Niño Jesús, Navidad, escultura de madera del Arquero de la Muerte, escultura de Baltasar Gavilán, y tenemos pinturas, ¿no? En las pinturas vamos a tener pinturas hechas por indígenas y también hechas por europeos, ¿no? Criollos españoles. A propósito, en la arquitectura existieron varios tipos: barroco, rococó, neoclásico, churrigueresco, entre otros. Barroco, rococó, neoclásico, churrigueresco, entre otros. Aquí tenemos un mix, a ver, un mix para empezar con nuestro temático. A ver, jóvenes, órdenes religiosas en el Perú. A ver, ¿quién menciona órdenes religiosas en el Perú? ¿Cuál fue la primerita orden religiosa que llegó? Dominicos. Muy bien, los dominicos. Luego llegaron los franciscanos, los jesuitas, ¿no es cierto? Dominico, que gestionó la fundación de San Marcos. Uy, está difícil esa. A ver, ¿cómo se llama el dominico que gestionó la fundación de la Universidad de San Marcos? Fray Tomás de San Martín. Muy bien, Fray Tomás de San Martín, ¿no? ¿Seguro? Ujú. A ver, lo cotejamos entonces. Ahí está, mira. Ahí está. Fray Tomás de San Martín. Muy bien. Lo máximo, ¿ah? Siguiente. Orden religiosa que evangelizó principalmente ¿en dónde? En la selva central. Muy bien, Gómez. Los franciscanos. Muy bien, Gómez. Los franciscanos. Muy bien, Pérez. ¿Cuáles son las características de la educación colonial? ¿Cómo era la educación colonial? A ver, ¿cómo era la educación colonial? ¿Recuerdas? Vamos a recordarlo entonces. Aquí está. Así era la educación colonial: religiosa, escolástica, clasista, elitista, memorista, represiva, ¿no? Con castigos, ¿no? Te tiraban manotazos, ¿no? O golpes en la mano, ¿no? Y habían castigos más fuertes, por supuesto, ¿no? La otra pregunta: santos coloniales en el virreinato. A ver, mencióname 3 o 4 santos. Señor A ver, de en el Loret, San Martín de Porras y Señor de los Temblores. Muy bien, ¿no? Señor de Pachacamilla, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, etcétera, ¿no? Universidades coloniales en el virreinato peruano. A ver, universidades coloniales. En San Marcos, San Agustín, Muy bien, San San Marcos. Antonio, San Cristóbal, Muy bien, muy bien. San Antonio en el Cusco, San Agustín en Arequipa, San Marcos en Lima. Muy bien. Ejemplo de esculturas coloniales talladas en madera. Ahí está, mira. Las dos del medio son esculturas coloniales. Y por último, creo que ya está, ¿no? Eso es todo, ¿no? Ahí está. A ver, una pregunta reto. ¿Cómo se llama esa iglesia que está ahí? A ver, ¿cómo se llama esa iglesia que está ahí? A ver, te doy una pista, ¿ya? Señor de los milagros,
Aquí venimos en procesión. ¿Cómo se llama esa iglesia? Ya tiene una pista. Ah, muchacho, ¿cómo se llama esa iglesia? Está en el centro de Lima. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? La iglesia de las Los nazarenos. de las Nazarenas. Muy bien, católico que se respeta, conoce esa iglesia, claro. Ha tenido que ir por lo menos una vez en una procesión del Señor del Milagro, ¿no? Aunque hay un montón de gente. Y por último, tenemos un lugar muy bonito para pasear en Lima, que es el Parque La Muralla. Adivina por qué se le llama Parque La Muralla. A ver, ¿por qué se le llama Parque La Muralla? Porque hay una muralla. Muy bien. Y ahí está, ahí se ve la muralla. Ahí está la muralla de piedra, ahí se ve. Ahí está abajo, abajo se ve la muralla de piedra. Esa muralla fue construida en la época del virreinato peruano. Y hasta el día de hoy existe, pero una parte nada más de esa muralla. ¿Ya? ¿Alguien sabe dónde queda este parque? No, ya tienes un motivo para decirle a mamita, decirle a papito que vayan a pasear a ese lugar. ¿Alguien sabe dónde? En el centro de Lima, claro. Está cerquita a la avenida Bancay. Está cerquita de la avenida Bancay, está cerca del Congreso de la República. Está cerquita al Palacio de Gobierno. ¿No? Está casi, casi al costado de Río de Rima, el Parque La Muralla. Ujú, así es. Muchachones, jóvenes, señoritas y señores, estamos listos para comenzar con nuestro divertimático. A ver, tienes 4 preguntas para divertirte con el temático. ¿Ya? 4 preguntitas entonces para resolver el temático. Empezamos, por favor. Ya sabes que primero tienes que actualizar tu página del temático y luego tienes que iniciar, ¿no? Iniciar el temático. Muy bien, empezamos entonces. Tienes 10 minutazos para resolver el temático, 10 minutazos. Si terminas rápidamente, por favor, te sugiero, te recomiendo que empieces con la domiciliaria de una vez. Ajá, Gino nos pregunta por la dirigida. Ya, ok, muy bien. Vamos entonces a resolver la dirigida mientras vas alistándote para empezar también el temático. ¿Ya? A ver, voy a compartir pantalla entonces.
Yo explicando y no me había dado cuenta el micro, chicos. Gracias. ¿Cuáles fueron las zonas religiosas que llegaron al Perú? Dominicos, franciscanos, mercedarios, jesuitas, agustinos, barbones. 2. ¿Quién estableció el Tribunal de Inquisición en el Perú? El quinto virrey, Toledo, el que mandó descuartizar a Tupac Amaru I, el virrey Francisco de Toledo. 3. ¿Cuál es una característica de la educación colonial? Elitista, clasista, memorista, religiosa, escolástica, represiva, con castigos. Profesor, ¿puede 4. repetir? La 3, Sí. ya. Memorista, porque había que recordar todo de memoria o casi todo de memoria. Elitista, porque había que favorecer a un grupito nada más. Algunos solamente eran los que iban a educarse. Religiosa, represiva, porque tenía que ver castigos, ¿no? Escolástica, ¿no? Esas son las características de la educación colonial. ¿Por qué se dice que la educación colonial era memorista? Porque no había crítica, no había preguntas, no había reflexión, todo era memoria, ¿no? 5. ¿Qué se enseñaba en los colegios mayores? Uy, buena pregunta. En los colegios mayores se enseñaba, ahí está, mira, en los colegios mayores se enseñaba teología, derecho, letras y artes. Teología, derecho, letras y artes. Teología es estudiar a Dios. Derecho, letras y artes. 6. ¿Por qué se crearon los colegios de caciques? Para que estudien los hijos de los caciques, que más adelante van a ayudar a la explotación, porque ellos van a ayudar a controlar a los indígenas, ¿no? Para que estudien allí los hijos de los caciques, que más adelante van a ser cómplices de los españoles, ¿no? 7. ¿Qué función tenían los seminarios en la colonia? ¿Qué era un seminario? Un seminario era para formar sacerdotes. Era el lugar donde iban a estudiar los que querían ser sacerdotes. Y ellos estudian varios años, ¿ah? 7 años, 8 años, ¿no? 7 entonces para formar sacerdotes. 8. ¿Quién expulsó a los jesuitas del Perú? El virrey Amat y Juníet. Él los votó. Él votó a los jesuitas del Perú, ¿no? Porque cuestionaba mucho a las autoridades, tenía mucho poder religioso, hablaban mucho a los indios. Los jesuitas eran muy concientizadores. Les gustaba hablarle de los derechos a los indígenas. 9. ¿Quién fue el primer cronista mestizo? El Inca Garcilaso de la Vega. Porque el Inca Garcilaso de la Vega tiene padre español y madre indígena. Y la mamá del Inca Garcilaso de la Vega desciende de la familia de Pachacútec. Inca Garcilaso de la Vega. 10. ¿Cómo es la iglesia de San Francisco de Lima? Tiene muchos adornos, tiene catacumbas, tiene muchos adornos, tiene catacumbas. Inclusive, y más arribita está, inclusive, mira, ahí está, a ver, aquí está, tiene el estilo neoclásico. Ahí está, mira, San Francisco tiene el estilo neoclásico, ¿no? Bien. También tiene parte de estilo, no, aquí está, ¿no? El estilo recargado, el estilo barroco, con muchos adornos, con mucha ornamentación. Muy bien, es entonces para responder la pregunta número 10. Ahora sí,
comenzamos con nuestro temático. Son 4 preguntitas. Empezamos. Tun, 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 tun. Claro, al temático tienen que ingresar. Profe, ¿puedo hacer el temático otra vez? Ok, a ver, vamos a ver un ratito. Profesor, entre la Ya, vamos. domiciliaria. Ah, ya, ok. Vamos a buscar el temático y ya, a ver. Vamos por partes, ya, a ver. El temático, a ver, me informa quiénes necesitan que se le habilite el temático. Arribas Plata, ¿puede ser? Profesor, yo he entrado a la domiciliaria en vez de entrar al temático. Ya, ahorita te lo habilito. Dame un segundito, por favor. Arribas Plata, te habilito el temático. Castillo Díaz. Arribas Plata, Castillo Díaz. Ura. Sí, profe. Ya, a ver. Estoy dando mi Indíquenme. temático, profesor. Ah, ok, muy bien. Ya, me avisan quienes desean que le habilite el temático en este momento. A ver. Meneses. Sí, Meneses, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Huacachi, de repente. Sí, profe, por favor. Ya, Meneses ya está habilitado. A ver, ¿quién más? Castillo Díaz. Arribas Plata. Acosta. Acosta no. No, Sí, profe. Arribas Plata. Castillo Díaz. Castillo Díaz, ¿te habilito el temático Sí, nuevamente? profe. Listo, habilitado. Muy bien, ya está. Ya, ahora vamos a las domiciliarias. Ya, alguien me dice que había ingresado por accidente a la domiciliaria, ¿sí? Señorita, apellido, por favor. A ver, ¿quién había ingresado a la domiciliaria? A ver, ¿qué señorita había ingresado a la domiciliaria por accidente? Yo, profesor. Ya, Lisha, ok, muy bien. A ver, vamos a ver, Lisha, ya. Ok, Lisha, ya. Vamos al temático, Lisha. A ver, nos consulta Napan. A ver, vamos a ver, Napan. Sí hay claves, Napan. Vamos a ver. Mm, todavía no sale que hubieras terminado todavía. Aparentemente todavía no terminas. Profesor, yo tenía mi temática. Apellido, por favor. Cura. Muy bien, vamos a revisar. Sí, efectivamente, Alessandra. ¿Hubo alguna pregunta difícil, Alessandra? No, profesor, ninguna. ¿Segura? ¿Ni unita, ni unita? Yo creo que unita hubo, ¿no? ¿Ni una? Ninguna, profesor. Ok, empezamos entonces la domi, Alessandrita, ¿ya? Sí, La profesor. domi sí debe haber, aunque sea una, debe estar difícil. Ya, Napan, normal. En el temático sigue que estás en resolución todavía.
Muy bien, Pérez. A ver, vamos a ver. Pérez dice que ya terminó. Efectivamente, Pérez. Ah, muy bien, Alessandra. Muy bien. Felicitaciones, Alessandrita. Alessandrita, entonces podemos ir a la Domi. Claro, vamos a la Domi. Para que no se nos olvide después. Capurro, Dayanita, ¿habilitamos la Domi? Dayana, Capurro. Profe, todavía no termino. Ah, ok, ok. Collantes ya terminó. ¿La Domi o la dirigida, Collantes? Temático. A ver. Collantes, si terminaste, vamos a la Domi. Muy bien, Collantes. Castillo Brian, revancha. Arriba Plata, revancha. Ya, profe. Apellido. Castillo Guamaní. Ya, muy bien, Castillo Guamaní. Vamos por la revancha. Listo, ya está. Muy bien, ¿alguien más revancha? A ver. Yata Flores, revancha Yata. Juan Carlos, ¿cuál es tu apellido? Profesor, Yata. ¿usted quiere reiniciar el temático de Alexandre Flores Obregón para que me saque un 20? Ya. Yata Flores Gómez. Ya. Yata Flores y Gómez solicitan revancha. A ver. Flores, ya está. Activado para la revancha. Y Yata ya está activado para la revancha. Y Yata y Flores ya están activados para la revancha. Y Gómez ya está activado para la revancha.